Mujeres atractivas, hombres atractivos, seducción, coquetería, lencerías, artes de llamar la atención en otros, son características del trastorno histriónico de personalidad. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de qué es el trastorno histriónico de personalidad. Bienvenidos. Ser el centro de atención constituye una situación problemática para muchas personas y para algunos tipos de personalidad. Sin embargo, esa es la salsa de la vida para un estilo de personalidad concreto como es el estilo histriónico. Los individuos histriónicos no saben vivir la vida sin la atención de la gente, buscan constantemente el halago y los cumplidos y las alabanzas de los demás. La vida es un escenario y ellos son protagonistas, el resto de los actores ocupan papeles secundarios que giran alrededor del papel principal que representa al histriónico. El mantenimiento constante de ese protagonismo es uno de los principales objetivos de la vida en esos sujetos. No importa el precio que haya que pagar ni el esfuerzo que tenga que realizar. La atención de los demás es el medio y es el fin de sus anhelos, es la energía de su existencia. Los medios de comunicación en masa desempeñan hoy un importante papel en nuestra sociedad contemporánea. Muchos de los acontecimientos no parecen suceder y ni temen su reflejo en dichos medios. Y la importancia de que muchos medios y muchos individuos con un estilo histriónico de la personalidad buscan con desesperación atención, hasta el punto de fabricar y representar situaciones ficticias que interesen a los medios de comunicación. La cuestión central es estar en el centro, de estar en el boca del público, no importa la razón o el asunto, la veracidad o la falsedad de lo que se cuenta. Eso sí, la apariencia constituye un aspecto fundamental en su exposición ante el escrutinio de los demás. Una apariencia que llame la atención, que atraiga las miradas, que derrumbe las defensas de los espectadores o interlocutores. Para el estilo histriónico, no hay mejor arma que ganarse a los demás que su presencia y su pálmito, su apariencia, sus dotes de seducción, sus cualidades de atracción y los demás están ahí para ser seducidos, engatusados, doblegados por las artes y virtudes que aparentemente tiene el histriónico. Es posible que los actores, de cierta manera, o presentadores y conductores de programa en los medios audiovisuales hayan desarrollado un estilo de vida histriónico desde muy temprano. Y en los medios de comunicación en masas ofrecen el escenario donde expresar y manifestar su más ferviente deseo, ser objeto de la atención de los demás. Mientras que el estilo histriónico de personalidad puede ser relativamente adaptativo, en muchos contextos, especialmente los que se tienen que ver con el contacto con el público, el entretenimiento con la gente, el mundo de la farándula, un sujeto con trastorno histriónico de personalidad lleva comportamientos que hemos visto anteriormente a extremos notablemente disfuncionales tanto para el entorno como para el propio sujeto. Historia sobre el término de trastorno histriónico. El término histriónico proviene de la palabra latina que significa actor. No obstante, este concepto se encuentra ligado a lo que se denominó ya desde el tiempo de los antiguos egipcios como la histeria, para referirse a la idea de que el útero, cuando no estaba bien, vagaba por el cuerpo y al situarse en otro lugar distinto de su posición normal, se producían en la persona los síntomas correspondientes. Incluso los Hipócrates podían describir como tratamiento de esta patología el matrimonio y el tener hijos para que el útero volviera a su posición de manera correcta dentro del organismo. Con el tiempo, estas explicaciones físicas fueron sustituyéndose gradualmente por teorías psicológicas que perseguían y hacían énfasis en el plano emocional. En los siglos XVIII y los siglos XIX se continuó entrando en el énfasis y en el aspecto sexual de la histeria, incluso antes que Freud elaborara sus primeros escritos sobre el tema. El empleo del término de la histeria ya a principios del siglo pasado se vio afectado por una gran controversia. Schellinger en 1923 propuso una sustitución de histeria por la expresión búsqueda de atención, defendiendo que de esta manera se eliminaba el juicio moral y el significado tan amplio y vago que se caracterizaba. La teoría psicoanalítica no solo se ocupó de los rasgos de personalidad histéricos descritos por Freud, dada la creencia de que los psicoanalistas de que las descargas emocionales sexuales reprimidas debían producir la cura. El primer tratamiento que propusieron era la extensión emocional. Lazaret y Armour en 1970, mediante estudios factoriales, concluyeron que 4 de los 7 rasgos que clasificaban y se habían asociado con esta personalidad histérica aparecían agrupados en los siguientes aspectos: emocionalidad, exhibismo, egocentrismo y provocación sexual.
Sin embargo, la sugestionabilidad y el temor a la sexualidad no llegaban a formar grupos y la dependencia se mantenía en una posición intermedia, lo que se le hizo pensar que quizás su muestra pertenecía a la tipo de histeria más primitiva y pregenital. La primera versión del DSM establecía diferencias entre los aspectos neuróticos de la histeria, también conocida como la reacción de conversión, y los rasgos de personalidad histéricos o de personalidad emocionalmente inestable, como se denominaba antes. En el DSM-2 se distinguía entre la neurosis histérica y la personalidad histérica, pero las personas estaban influidas por las corrientes psicoanalíticas, a pesar de haber sido predominantes para abordar este tema, sino por los agrupamientos de rasgos y conductas que definían la pauta conductual propia de este trastorno. Ya para el DSM-4 se elimina el término histeria, apareciendo entonces como trastorno histrónico de la personalidad, que se ha mantenido hasta la fecha actual. El estilo histrónico de la personalidad es un tipo teatral. Las personas con un estilo histrónico de personalidad se caracterizan por ser extremadamente emotivas. Su sentido de la belleza, su sensualidad y sentido del humor que se encarga de levantar el ánimo de quienes lo rodean, por lo que es improbable que se aburran. La tendencia a exteriorizar los sentimientos y vitalidad que en principio irradian son cualidades positivas que hacen ser a estas personas el centro de atención en muchas situaciones. Sin embargo, cuando ese comportamiento es llevado al extremo, podemos estar hablando de un trastorno de personalidad cuyos aspectos característicos ya no son tan positivos. Cuando la persona presenta una emotividad extrema con altibajos emocionales, el hecho de llamar la atención se convierte en una necesidad básica. Ullman y Morris en 1995 proponían una serie de características típicas del trastorno histrónico de la personalidad, las cuales son las siguientes. Se guían por sensaciones, pudiendo cambiar de un estado de ánimo al otro al vivir de cada situación de forma excesiva y emotiva. Efusivos y con gran imaginación, son propensos al romance y al melodrama. Necesitan elogios y los cumplidos como algo básico de su vida. Pueden ser personas espontáneas y activas y se dejan llevar por la situación de manera impulsiva. Valoran las funciones de las personas. Su vida, llena de colores, donde ocurren muchas cosas, parecen más interesantes que la de los demás, siendo capaces de transformar un hecho corriente en un episodio teatral. Son personas que demuestran abiertamente sus sentimientos, dejando sus emociones a la vista de todo mundo. Reaccionan ante cualquier situación emocionándose y cambiando de la valencia de sus emociones con facilidad. Son muy efusivos y pasionales, llegando a enfadarse de manera explosiva cuando alguien, pero sin llegar a ser rencorosos. Son hábiles para interpretar las señales no verbales de los demás. Su búsqueda constante de situaciones emocionantes les hace capaz de hacer conversaciones acerca de temas serios de la planificación y la rutina. Les atrae los espectáculos y los sucesos ante las finanzas o la política. Son impacientes en casi todos los aspectos, por lo que terminan cansándose con facilidad de cualquier cosa que lleven haciendo en un tiempo. No esperan que los acontecimientos aparezcan en su vida, sino que buscan las experiencias que satisfagan sus necesidades de estimulación externa. Les encanta despertar las pasiones en los demás, lo que suelen seguir o conseguir con frecuencia bastante. Su ambiente ideal son situaciones sociales donde puedan sentirse el alma de la fiesta, ganarse amigos e influir sobre los demás. A la hora de relacionarse con otros estilos de personalidad, parece que los tipos que más suavizan la expresión emocional de los histrónicos son los esquizoides o los evitativos. Los de estilo paranoide aportan independencia y cautela. La relación que mantiene un histrónico con un tipo obsesivo-compulsivo parece ser la más equilibrada, ya que se aportan mutuamente lo que al otro le falta. El primero aporta la imaginación y la espontaneidad, y el segundo la estabilidad, la responsabilidad y la seguridad. En el caso de un histrónico y un narcisista, aquello lo que los une precisamente son los rasgos comunes como ser el centro de atención o tener admiradores. Dos personas de tipo histrónico competirán por el protagonismo y si no, uno de ellos es el límite de la relación y puede llegar a ser explosiva y destructiva, sobre todo cuando hay altibajos emocionales y presentan los dos que no coinciden. Los dos individuos con un estilo dependiente prodigan la atención y valorización que tanto necesita el histrónico, aunque dudan de la fidelidad de estos últimos. Los evitativos valoran la vida social del histrónico,
pero si éste se percata de que el evitativo se siente ansioso en situaciones sociales, podría llegar a ridiculizarlos en públicos. Con el antisocial, el histriónico verá satisfechas sus ganas de experiencias nuevas y excitantes, aunque pueda acabar mal dada la irresponsabilidad que los caracteriza a los dos. ¿Cómo relacionarse con un tipo histriónico? Cuando nos encontramos con personas de nuestro entorno que presentan este estilo de personalidad, la mejor forma de intentarlo que la relación sea provechosa es tener en cuenta una serie de pautas que definen o facilitan la interacción. Ullman y Morris en 1995 aconsejan no reprimir a estas personas sus ideas por hacer cosas nuevas, sus planes y su capacidad para disfrutar sus experiencias. Necesitan que se les valore y se les elogie, pero de cierta forma sincera, ya que son muy intuitivos, retribuyéndoles constantemente el cariño que necesita. Es conveniente ser detallista con la persona teatral y obsequiarle de vez en cuando unos regalos que lo hagan sentir querido. No son capaces de ocuparse de determinados asuntos, como la economía del hogar u otras responsabilidades, por lo que deja a su pareja asumir todas estas tareas. Su carácter tempestuoso hace que sea fácil estallar de la ira. La manera de sobrellevar la situación por parte de los demás es dejarlo que amine y que, ya que no son personas rencorosas, suelen olvidarse el asunto rápidamente. No es aconsejable ser celosos con este tipo de personas, y sobre todo si su relación de pareja en la intimidad funciona con normalidad. Es probable que delante de otra gente intente llamar la atención, pero no pasará de ahí. Las características clínicas. La sintomatología más característica del THP, también conocido como el trastorno histriónico de la personalidad, es la teatralidad, la emotividad generalizada y excesiva, así como la presencia de emociones volubles y cambiantes. Son seductores, exagerados y caprichosos, y valoran sus relaciones con los demás más íntimas de lo que objetivamente sería para otras personas. Se guían más por sus sentimientos de que por la parte racional, por lo que resultan muy pasionales en todo lo que hacen. Utilizan su apariencia física y su espectacularidad emocional como elementos para conseguir llamar la atención, siendo otras de sus necesidades básicas. De las características conductuales que mejor define el THP, se deduce el estilo de comportamiento que presentan estos sujetos. Los individuos con THP son conductas teatrales, altamente expresivas, seductoras, siendo capaces de cualquier cosa por llamar la atención. A pesar de ser muy dependientes de la opinión y elogios de los demás, pueden entregarse a ciertas personas en un primer momento muy apasionadamente, terminando por cansarse de ellos en cuestión de poco tiempo. La búsqueda constante de nuevas experiencias que acaben con su tendencia a aburrirse de lo que es estar activos constantemente y reaccionar con facilidad a la estimulación novedosa. Su tendencia de búsqueda de atención no se limita al hecho de relacionarse simplemente con los demás, sino que es que en ellos una necesidad para reafirmar su valía personal, el terminando por actuar según las expectativas de que ellos tienen formadas de los demás. Evita hablar de temas superficiales serios y su conversación carece de trasfondo, utilizando generalmente un lenguaje superficial en su expresión verbal. El medio para ganar amigos es la provocación y el coqueteo, ya que confunden simplemente la atracción con la intimidad de una relación establecida. Algunas características conductuales del trastorno histriónico de la personalidad. Tienden a tener comportamientos teatrales, donde la expresión de sus sentimientos parece ser más superficial, profunda o real. A pesar de presentar una imagen inicial de buena voluntad, son incapaces de mantenerla cuando las conversaciones requieren profundidad y persistencia. Son personas que reaccionan y se activan con facilidad. Tienden a tener apariencias seductoras y encantadoras. Son caprichosos y exhibicionistas. Tienden a tener un comportamiento de coqueteo y sexualmente provocadoras hacia los demás. Son impulsivos, extravertidos y buscan continuamente activación. Manifiestan fácilmente el interés en los demás. Tienen búsquedas activas de la atención en aquellos que les rodean, que suelen ser muchos conocidos y de pocos amigos de verdad. Son capaces de establecer relaciones nuevas, pero tienen problemas para mantenerlas a largo plazo. Utilizan sus habilidades para ser simpáticos, sociables e incluso interpersonalmente explotadores. Su deseo de obtener la aprobación, el afecto y el apoyo y los elogios de los demás de los que los rodean hace que su comportamiento en función de la expectativa varíe dependiendo de las personas. En aspectos cognitivos y característicos del THP.
Habilidades para interpretar las emociones de otros. Son personas creativas, competitivas, egocéntricas. Son personas con falta de empatía. Son personas impulsivas, vagas y poco analíticas. Confían en las intuiciones más que en el análisis de las situaciones. Son olvidadizos e irresponsables. Tienden a ser optimistas y confían en los otros. Son personas dispuestas a agradar a los demás. Son personas fácilmente influenciables, especialmente con figuras de autoridad. Son personas con notable preocupación por los estados físicos. Son personas muy sensibles a los rechazos. Pueden disociar fácilmente de su yo interior de su yo público. Tienden a tener necesidad de gratificación inmediata y se frustran fácilmente. Evitan pensamientos introspectivos, sobre todo de aquellos que son consistentes en sus necesidades de dependencia y de que otros resulten especialmente perturbadores. Tienden a atención dispersa por los detalles. Hay susceptibilidad por la distracción, e incapacidad para concentrarse e involucrarse en las tareas cognitivas complejas. También existe necesidad de aprobación y apoyo social. Estos individuos parecen tener más habilidad para conocer a los demás y interpretar lo que les ocurre, de lo que son capaces de conocerse a sí mismos, siendo sensibles para captar las necesidades de aquellos de los que pretenden conseguir aprobación. Al poseer una orientación cognitiva externa, son incapaces de involucrarse en tareas intelectuales complejas debido a la susceptibilidad a la distracción que presentan y que les provoca la incapacidad para mantener la atención y la tendencia a perderse en los detalles en el tipo de tareas. Resultan también olvidadizos, desorganizados e incluso para temas importantes. Como en otros trastornos de personalidad, las personas con THP presentan una mayor vulnerabilidad a desarrollar los problemas fisiológicos y médicos que se reflejan dentro de lo que hemos mencionado anteriormente. Parece que estos individuos son propensos a sufrir percances por su afán, por llamar la atención, así como su búsqueda de nuevas experiencias, a ser individuos muy extravertidos. En cuanto al desarrollo de enfermedades psicosomáticas, parece haber una relación entre mujeres con el THP que hace décadas eran tratadas por los cuadros de la época bajo la etiqueta histéricas, y la manifestación de algunos síntomas, como cegueras, sorderas, parálisis e histéricas en estas mujeres. La epidemiología y el curso. Se ha informado una prevalencia del THP en la población general de un 2 al 3% aproximadamente, aunque algunos autores ofrecen porcentajes más bajos, como el 1.3 que hablaba Mayer en 1992. En poblaciones clínicas, la prevalencia ha ido del 10 al 15% y investigaciones como las de Davis concluyeron que la prevalencia de este trastorno está alrededor de un 24% en población clínica, resultando uno de los trastornos más prevalentes del diagnóstico del eje 2. Algunos de los síntomas que caracterizan al THP, como la emotividad, la seducción, el estilo interpersonal dramático, la búsqueda de nuevas experiencias, la sociabilidad o la tendencia a la somatización, entre otras, pueden ser más o menos indicadores de la presencia de un trastorno de este tipo en función de lo que la cultura del individuo, de lo que lo manifieste, fomente a este tipo de comportamientos o que los lleguen a reprimir. Así, es probable que culturas orientales aparezcan menos diagnósticos de THP que, por ejemplo, en las culturas latinas, donde las prácticas tradicionales de socialización fomentan este tipo de comportamientos más desinhibidos. Muchos estudios han señalado y coincidido con el DSM que no existen diferencias significativas de sexo a la hora de diagnosticar el THP, tanto en pacientes ingresados como en aquellos ambulatorios e incluso en sujetos no clínicos. Sin embargo, en otras investigaciones donde se han utilizado metodologías similares, han encontrado que las mujeres reciben este diagnóstico más frecuente que los hombres, siendo los últimos datos en los que se cuentan con más apoyo. El cuadro sintomático del THP va variando según la edad. Las tendencias histrónicas en niños están asociadas a conductas manipuladoras de demanda e inmadurez. El comportamiento de los adolescentes y los adultos histrónicos está ya más cerca del prototipo que se escribe en el DSM, que se encuentra asociado a la seducción, teatralidad y pseudo o hipersexualidad. Los diagnósticos diferenciales y la comorbilidad. Dado el carácter cambiante en la expresión emocional de los sujetos con THP, puede confundirse esta etiqueta con el diagnóstico de la ciclotimia o el trastorno bipolar no especificado, siendo más probable encontrar similitudes cuando se trata en la fase eufórica con los trastornos bipolares.
La diferencia estriba en que los altibajos emocionales de los sujetos con THP no son en intensidad y duración tan amplios como es el caso de los mencionados en trastornos del estado del ánimo. En cuanto a otros trastornos de la personalidad, el THP puede confundirse con el límite, el narcisista, el antisocial, el dependiente. Pero la THP se distingue del límite en su autodestructividad, en los sentimientos profundos de vacío y en las alteraciones de la identidad que predominan en este último. Con respecto al antisocial, las diferencias estriban en que los THP suelen ser más exagerados en sus emociones y no implican comportamientos delictivos, mientras que el narcisista busca la atención de los demás para ser halagado por su superioridad. El histriónico busca dar una imagen frágil y dependiente como medio para conseguir la atención de los últimos. Por último, los dependientes no presentan características exageradas y extravagantes como llegan a ser los histriónicos. La etiología. Parece haber alguna relación potencial entre la vulnerabilidad para el desarrollo de un THP y factores temperamentales hereditarios, pero también la falta de evidencia empírica y de investigación en esta área no nos permite extraer conclusiones claras. De las pocas investigaciones, la investigación de Milon y Everly en 1994 proponen una serie de factores de tipo ambiental asociados a la etiología y al desarrollo de este trastorno de personalidad. Posibilidad número 1. El refuerzo parental de las condiciones histriónicas. El niño aprende conductas con las que obtiene atención y afecto parental, por los que mantiene sus comportamientos similares a los que incluyen dentro del patrón histriónico. El estilo de refuerzo que proporcionan los padres de estos niños suelen ser de 3 tipos: castigo mínimo, refuerzo positivo contingente a la conducta complaciente del niño y refuerzo positivo intermitente de estas conductas, lo que resulta muy eficaz para el mantenimiento de ese comportamiento por parte de los hijos. Este tipo de aprendizaje tiene una serie de consecuencias para estos sujetos, como es la búsqueda indiscriminada de refuerzo positivo tras la relación de determinados comportamientos, sin llegar a discriminar cuándo son excesivos, la dependencia de aprobación por parte de los demás para autovalorarse y la tendencia a comportarse de esta forma y en un gran número de situaciones y personas distintas, al no discriminar qué conductas les serán reforzadas y como consecuencia el aprendizaje por refuerzo intermitente. B. Los modelos paternales histriónicos. Los modelos parentales histriónicos, dado que los padres son los principales modelos a la hora de que sus hijos aprendan comportamientos de que son deseables, mediante este aprendizaje vicario un niño adquirirá conductas histriónicas si sus padres presentan este estilo de comportamiento. C. Aprendizaje de conductas manipulativas. Este tipo de aprendizaje suele darse a rivalidad existente entre hermanos de la infancia. Los niños aprenden de sus encantos para ganar la aprobación de los padres compitiendo con sus hermanos, lo que origina que interioricen un tipo de estrategia y que generalicen en edades posteriores y con personas en otros ámbitos distintos familiares. Estas estrategias basadas en la seducción son adquiridas para conseguir su objetivo principal, como es el llamar la atención, sin que constituyan una tendencia propia a expresarse ante los demás. La evaluación. Para el THP se utilizan entrevistas semiestructuradas y los inventarios generados para todos los trastornos de personalidad. No obstante, Otter en 1996 ofrece una serie de sugerencias para ser utilizadas cuando se entrevista los sujetos con este trastorno. Los pacientes histrónicos raramente tienen problemas para empezar una sesión. Cuantos dos llegan a consulta parecen estar más interesados en la admiración y aprobación de la relación terapéutica, por lo que es difícil establecer un buen vínculo. Las primeras entrevistas se caracterizan por una exagerada emotividad, la vaguedad de los relatos, lo superficial, la inconsistencia de los mismos, y si el entrevistador es del sexo opuesto intentará seducirlo, mientras que si es de su propio sexo lo considerará como un rival. Suelen disfrutar de la situación terapéutica al menos al inicio, ya que acaparan claramente la atención de relación del terapeuta, pero de igual manera, debido a sus exigencias emocionales, pueden abandonar el tratamiento cuando se sientan frustrados. La exhibición de sus emociones es para el terapeuta que las disfrute, no para que haga catarsis. A pesar de la expresividad facial excesiva y la gesticulación abundante, los pacientes no parecen estar implicados en las historias que cuentan. El tratamiento. Hay autores que son muy pesimistas respecto a la posibilidad de modificar los patrones básicos de la transpersonalidad de personalidad histriónica. Turkhan propone que en algunos casos muy concretos el entrenamiento de empatía puede ser muy útil. Por medio de este procedimiento se le enseñan al paciente habilidades básicas como la escucha, la
aspectos de escucha activa, parafraseos y reflejar lo que el otro dice. El objetivo es que aprenda a prestar más atención en la gente que está a su alrededor y centrarse cada vez en los sentimientos de los demás. Se puede utilizar la representación de papeles con retroalimentación por medio del video. La terapia de integración de Horowitz. Horowitz plantea una integración de aspectos psicoanalísticas cognitivo-conductuales para la intervención del THP. Dicha intervención la divide en 4 fases. Resumidamente, en esta parte te voy a explicar cuáles son las fases. Fase 1. La clarificación de los fenómenos sintomáticos y establecimiento de la alianza terapéutica. El primer objetivo es establecer las emociones del paciente prestándole apoyo para reducir la probabilidad y conductas autolesivas y ayudarle a sentirle con más control de sí mismo. El segundo objetivo será centrarse en los patrones interpersonales desadaptativos. Fase 2. Identificación y afrontamiento de los cambios en el estado mental. El objetivo de esta fase es que el paciente mantenga unos estados de funcionamiento más auténticos. En esta fase se le enseña al paciente a actuar, a hablar claramente, tranquilamente, mientras expresa ideas y emociones. Enlentecer el flujo de ideas para evitar la inundación emocional, a evitar el humor inapropiado, la simpatía excesiva o el conducto del filtreo y expresarse de forma auténtica como una forma de conseguir la atención. Fase 3. Identificación y contraataque de los procesos defensivos de control. El objetivo de esta fase es modificar los procesos defensivos de control que constituyen un obstáculo para la terapia. En esta fase se contraataca la tendencia a evitar o abandonar rápidamente un tema que contenga conflictos y dilema. Se refuerzan las conductas de observar el comportamiento de los demás. Se modela cómo guardar temas sin que resolver consigan aspectos de la elección racional, etc. Fase 4. Identificar y ayudar al paciente a modificar creencias irracionales y contradicciones en los esquemas sobre sí mismos y los demás. En esta fase se ayuda al paciente a modificar, integrar y desarrollar conceptos claves de las relaciones con los demás. Se identifican patrones de excesiva percepción autoderrotista sobre uno mismo, temores a ser abandonados, fomentando conductas opuestas como el tomar las riendas de las acciones propias, contrastar las percepciones negativas de hechos reales, y en esta última fase será básicamente una reestructuración cognitiva similar a la terapia cognitivo de Beck. La terapia cognitivo de Beck. Beck plantea dificultades para tratar a un sujeto con THP mediante la terapia cognitivo. Proponen que incluso antes de que comience la terapia, el individuo con THP necesita aprender a hacer el centrar la atención en un solo tema a la vez. El establecimiento de un índice de contenidos es una buena manera para empezar a centrar la atención en los aspectos específicos de la sesión de la terapia. Dada la facilidad con que el paciente con THP puede abandonar la terapia, se tienen que plantear objetivos específicos y concretos realmente importantes para que él obtenga beneficios a corto plazo y a largo plazo también. Sin embargo, después de las etapas iniciales del tratamiento, la intervención real dependerá de los problemas y objetivos particulares que presente el paciente, pero sin olvidar abordar los distintos elementos cognitivos que caracterizan al THP, con el fin de conseguir cambios duraderos en el síndrome general. De este modo, algunos de los procedimientos del THP planteados por Beck serían los siguientes. A. Anotar los pensamientos por medio de la hoja de registro diario de pensamientos como un medio de aprender la habilidad de identificar y cuestionar los pensamientos con el fin de cambiar las emociones. Este registro le servirá también para empezar a controlar su impulsividad pensando antes de actuar. B. Dedicar un tiempo extra a explicar a los sujetos con THP la utilidad de tareas para la casa, dada la elevada probabilidad de que los pacientes se encuentren aburridas. C. Entrenamiento en habilidad de solución de problemas. D. Entrenamiento en asertividad. Este procedimiento implica el empleo de métodos cognitivos para ayudar a los pacientes a prestar atención a lo que quieren y empezar a desarrollar una sensación de identidad, además de las técnicas más conductuales para enseñarles a comunicarse de forma más adaptativa. Si el entrenamiento es en grupo, puede ser mejor. E. Cuestionar la creencia de que la pérdida de una relación sería destrozoso. Para ello se pueden emplear dos métodos. 1. Desmatrizar la idea de rechazo. Y 2. Diseñar experimentos conductuales que deliberadamente programen pequeños rechazos. Ejemplo, hablar con extraños. Cuestionar también la creencia de que no puede hacer las cosas por ellos solos. Y F. Si tiene una relación íntima con otra persona, es probable que necesite también atención de pareja.
La terapia de valoración cognitiva de Wechsler. La terapia cognitiva de Wechsler es una terapia cognitivo-conductual que ha evolucionado hacia el enfoque integrado para el tratamiento de los trastornos de personalidad, que también es importante que la tengas en cuenta en todo el proceso. Como algunos avances y conclusiones del trastorno histriónico de la personalidad. El estilo histriónico de la personalidad engloba una serie de comportamientos muy extendidos en nuestros días, especialmente por la gran difusión que tienen los medios de comunicación en masa. Con frecuencia, este tipo de conductas son totalmente reforzados, no solo en pequeños grupos, sino también en general por toda la sociedad. No obstante, cuando estas características son llevadas al extremo, constituyendo un trastorno de personalidad, convierten al individuo en un esclavo de búsqueda de atención y aprobación por los demás. Esa irrefrenable necesidad de atención puede favorecer además a otros tipos como la búsqueda incesante de una pareja, que difícilmente cumplirá sus expectativas, el consumo de drogas e incluso determinadas enfermedades psicosomáticas. Cuando algunas conductas histriónicas son reforzadas en el entorno largo del plazo, resultan atractivas que no son llevadas al extremo. Pueden mantenerse hasta el punto de que en vez de una persona desemboca un trastorno de personalidad propio en torno al rechazo. Aunque también hay propuestas existentes en la actualidad con respecto al tratamiento THP, no se ha establecido una terapia eficaz para dicho trastorno. Incluso la terapia cognitivo-conductual suele ser poco eficaz en la mayoría de los casos. A pesar de que podemos encontrar muchos ejemplos de estilo de comportamiento de nuestro alrededor, es difícil conseguir una muestra por lo que se pueda llegar a investigar, debido a que estos sujetos no tienden a ir a consulta, al menos por este problema. Esta es una de las mayores dificultades con las que nos encontramos al momento de intervenir personas que tienen conocimiento o sufren de un THP.